capítulo 5, Evangelio de Marcos, versículo 19. San Marcos 5, versículo 19. ¿En qué contexto está hablando este texto y el anterior? Contexto anterior es usar la misericordia aún con nuestros enemigos. ¿En qué contexto habla el Evangelio de Marcos? En el contexto de un hombre que fue liberado del poder del demonio. Versículo 19. Bueno, para entender el 19, lea el 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces nuestro tema hoy sobre la iglesia triunfante es ese. La iglesia triunfante practica la misericordia. Si no somos misericordiosos, no somos la iglesia. No somos la iglesia verdadera. No tenemos parte en el reino. Recuerde que en la bienaventuranza dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sí? La misericordia es una de las tareas que la iglesia no puede dejar de hacer en la tierra. Lo que pasa es que a veces nosotros o no vemos la ocasión, o la ignoramos, o no queremos hacer el acto de misericordia, o algo pasa, o decimos que la haga el que tiene dinero, que la haga el que puede, que la haga el que sabe, ¿sí? Y cada persona, pues a veces siendo cristiana, evade la responsabilidad de hacer misericordia. Porque siempre estamos pensando que hay alguien que lo sabe hacer mejor o que lo debe hacer, porque yo no soy la persona para eso. Pero no es así, hermanos. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos alcanzar misericordia? Entonces, la otra parte dice: hagan misericordia, porque bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán. ¿Cómo vamos a alcanzar si no hacemos el intento de hacer misericordia? Entonces, nosotros estamos como iglesia involucrados en esa tarea que de hecho es buena, es agradable, es satisfactoria. Cada vez que usted hace algo bueno por alguien, hermano, hermana querida, amigo que me escucha, usted siente, como dicen por ahí, un aire de satisfacción. ¿Sí? Que usted siente que cumplió un deber, le corrió un fresquito agradable. ¿Por qué? Porque su corazón y su conciencia le dan testimonio interno de que lo que usted hizo fue bueno. Y lo hizo a quien necesitaba que se le hiciese esa misericordia. Hermano querido, esa es una tarea interesante. Pero para esto hay que entender cómo se define la palabra misericordia. Hay unas 3 definiciones bastante bonitas, interesantes. Dice que la misericordia es el aspecto o la parte compasiva del amor hacia la persona o hacia el ser que está en desgracia. Una persona que está en desgracia, una persona que tiene problemas, una persona que está enferma, una persona que está en la cárcel, una persona que tiene necesidades económicas, tiene necesidad de comida, es una persona que de alguna manera está en desgracia. Y entonces la misericordia es esa parte compasiva del amor que usted tiene, que todos tenemos, que se desprende de esa gran, digamos, esa gran masa de lo que es el amor. Se desprende una forma de amor representada o transformada en misericordia. Misericordia, aspecto compasivo del amor hacia el que está en desgracia. Amén. También se define como la capacidad de sentir compasión por los demás, ¿sí? Y actuar para aliviar sus dificultades.
es la capacidad de sentir compasión por otros para ir a aliviarles sus dificultades, ayudarles en algo a sobrellevar esa dificultad. Linda definición. Capacidad de sentir, ¿qué? De sentir compasión para ir a ayudar, a aliviar la necesidad, el problema, la lucha que esa persona tiene. Seguramente que cuando vayamos a hacer misericordia representada en algo de comida, nosotros vamos a aliviarle una pequeña dificultad que esa familia tiene. Eso es misericordia. Y una tercera definición de la misericordia es la siguiente. Dice que la misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de su ¿qué? Más allá de sus méritos. Es decir, la persona no lo amerita, la persona no lo merece. Por eso dice que la misericordia va más allá de los méritos de a quien se le va a hacer el acto de misericordia. No lo merece, no tiene méritos para recibir, pero la misericordia, escuche, representa eso, el trato compasivo, ¿sí? El trato compasivo que se da a una persona y ese trato va más allá de que ella lo merezca o no. No tiene que importarnos si lo merece. Está en dificultad, está en necesidad y yo puedo. Y si yo puedo y no lo merece la persona, yo lo hago. Sin proponernos, pasan cosas extrañas en la vida en las que nosotros actuamos dejando a un lado el rencor, el odio, lo que alguien nos hizo, para poder hacer algo por esa persona cuando lo necesita. Les he contado 3, 2, 4 veces, no sé cuántas, que me embarqué en el antiguo bus de Lusitania, aquellos buses viejos, largos, de 32 pasajeros, y me tocó al lado de un hombre que venía borracho, y sabía que yo era pastor aquí, y todo el camino me maldijo, todo el camino me increpó, todo el camino me dijo de todo. Y yo, pues naturalmente, no soy hombre de pelea. La Biblia dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Y yo usé esa segunda parte sin soltar ninguna palabra. Fui amable, soporté, no dije nada. Pasó lo que pasó. Llegamos al destino, nos bajamos. Meses después, había un hombre allá por la avenida Papayal, que llaman allá, por allá arribita la hermana Miriam Millán, desesperado con una mujer tirada en la calle. Cuando todos los carros en Sabana no existían, sino como 3, entre ellos el de la iglesia, que era un Nissan rojo viejito, ¿lo recuerdan? Bueno, y yo vi a ese hombre aleteando, y yo cuando más me acerqué conocí la pinta, y este es el desgraciado que... No vi el enojo de mi vida, no recordé la maldad, no la traje a mi mente, vi la necesidad. Me paré, me bajé, le ayudé a subir a su esposa al carro y nos fuimos al hospital. Y allá lo dejé. No cruzamos tantas palabras porque no había tiempo y la lucha era de ellos y yo simplemente era un servidor de Dios. Naturalmente me dio las gracias. Pero Dios me permitió hacer misericordia. Si no, es porque uno tiene que ir más allá de los méritos de alguien para poder hacer algo por él. Nos quedamos aquí en el trancón del rencor, del egoísmo, del odio y hasta de la venganza, porque podemos decir, sí, desgraciado, lleve del bulto, mire a ver cómo se la carga al hombro. Pero los hijos de Dios no podemos ser así. Diga, nunca debemos ser así. Somos hijos del Dios viviente. A su nombre, a su nombre.
Qué linda definición de la misericordia. Es desarrollar compasión e ir con la compasión más allá de los méritos que tenga o no tenga la persona. No le importen los méritos. No, es que hay que hacer la tarea en el momento justo y necesario, porque a eso nos envió el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No dejemos de hacer misericordia porque es agradable a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Más que todo, la misericordia hay que hacerla en virtud de la obra expiatoria de Cristo. Mire, la misericordia radica en que nosotros como gente de Dios la debemos hacer en virtud, no de las virtudes de las personas ni de la mía, en la virtud del Señor. Él dio su vida en la cruz por todos nosotros, por el rebelde, por el incrédulo, por el ateo, por el creyente, por el que es buena gente, por el que no es buena gente, por el de buen genio, por el mal geniado, por todos murió el Señor. Entonces nuestros actos de misericordia no deben depender de las virtudes que tenga la gente para merecerlo, no, sino siempre decir, bueno, él también murió por ese hombre. Jesús también murió por esa persona. Así que yo voy a hacer la tarea que me corresponde. Aleluya. A su nombre sea la gloria. Bueno, ¿por qué la iglesia debe hacer misericordia? Es una pregunta interesante que la vamos a entender a la luz de la palabra. Hemos oído del Evangelio que dice: vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Entonces comience a entender la razón por la que usted y yo, como hijos de Dios, nosotros como iglesia de Cristo, que declaramos ser una iglesia triunfante, debemos practicar la misericordia, porque somos hijos de un Padre misericordioso. Y la idea es que los hijos se parezcan a los padres. ¿Sí o no? Esa es la idea dentro de la genética que la ciencia explica y estudia. Es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué un hijo le saca el color de la piel a su padre, el color de los ojos, del pelo, la estatura? ¿Por qué? Porque su padre le transmitió genética. Amén. Y la genética hace que, bueno, ocurran esos resultados. Cuando nacemos, y ¡ay, tan parecido al papá! La misma jeta del taita. ¿Sí o no? Ay, mire, sacó hasta la estatura. Y el pelo y el color de la piel. Y todo eso hace fiesta a la gente con eso. Y el papá del muchacho se infla, se pone orgulloso. Ay, se parece. Mírelo bien, mírelo y mírele al papá para que haya la misma jeta. Y el papá ahí tirando orgullo. Bueno, entienda, hermano. Yo estuve averiguando algo de esto y quiero más o menos llegar a la idea que acerca de la genética, ¿qué es la genética? Que es el estudio de la herencia en el proceso en el cual un padre transmite ciertos genes a sus hijos, ¿sí? La apariencia de una persona, como la estatura, el color del cabello, el color de la piel, el color de los ojos. Eso es proceso que científicamente la biología explica acerca de la genética de los padres transmitidas a los hijos para que ocurran esos resultados. Bueno, y si usted dice ¿qué son los genes? Entonces los genes son segmentos de ADN. ¿Qué es el ADN? Ese ácido que tiene un nombre largote que usted a veces no puede ni decirlo. El ADN lo tenemos todos. ¿Usted qué cree? ¿Usted era alguien que no tiene ADN?
No, todos tenemos eso. Por eso identifican a la gente aunque se haya muerto. Sacan el cuerpo de allá y toman muestras y ahí en esa persona que ya murió hay, ¿qué hay? ADN. Para saber quién es. Y todos tenemos un ADN ¿qué? ¿Igual? Diferente. Eso se llama ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Sustancia que está en todos los cuerpos. ¿Sí? Entonces esos son los genes. Y que los genes dicen que están envueltos en una especie de envoltura llamada cromosomas. Y que cada persona tenemos 20,000 cromosomas. Usted es portador de 20,000 cromosomas según la ciencia. Entonces, cuando tenemos un padre que nos engendró y nos transmitió la genética, ¿sí? Algún cromosoma de esos hizo posible que yo me parezca a mi papá, que usted se parezca a su papá, que saque el color de los ojos, que saque el color del pelo, que saque la estatura, porque eso hace que cuando el padre engendra, transmita esa genética y proyecte y evidencie esos resultados en su hijo. Amén. Amén. Lo dice la ciencia. Lo dice la ciencia. Ahora es cuando yo quiero que usted aterrice la idea y diga, bueno, entonces, si yo tengo un Padre misericordioso y tengo un Jesús misericordioso, ¿sí o no? ¿Usted cree que Jesús fue misericordioso? ¿Y quién engendró a Jesús en el vientre de María? El Padre a través del Espíritu. A Dios se le llama Padre porque Él engendró un hijo. Su unigénito hijo, su unigénito, su único hijo en ese género. En el género de tener la misma esencia divina como el Padre. Él engendró un hijo, se llama Jesús. Por eso Él es Padre. Y por eso la Biblia muestra que Jesús fue, ¿qué? Misericordioso. Acuérdese que un hombre ciego estaba junto a un camino mendigando y escuchó que venía una multitud y supo que era Jesús. Dice que al saber el ciego que era Jesús, comenzó a clamar. ¿Y qué era lo que decía el ciego cuando clamaba? ¿Se acuerdan? Diga conmigo, él decía. A ver todos, él decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego le dijo a Jesús que tuviera misericordia de él, cuando todo el mundo en aquellos tiempos solo decía: Dios tenga misericordia de mí. Dios es misericordioso. No conocían a Jesús, no tenían ni la idea de que Jesús era de la misma esencia del Padre, que era Dios hecho hombre, era Dios en la tierra, era Dios con nosotros. Pero ese hombre le salió de su corazón, de su alma, de su espíritu decir que Jesús era hijo del linaje de David y que podía tener ¿qué? Misericordia de él. Y la gente lo trató de callar. Pero cuando la gente trató de callar, el Señor le dijo: díganle que venga. Y lo hicieron venir. Y cuando vino el ciego, traído por la gente a Jesús, ¿sabe qué pregunta le hizo Jesús al ciego? ¿Qué quiere que haga por ti? Si me está pidiendo misericordia, ¿qué es lo que tú quieres que haga por ti? Y sin lugar a dudas, él sabía lo que quería. Le dijo: que reciba la vista.
Inmediatamente le dijo el Señor, tu fe te ha salvado. Y en el mismo instante, dice la palabra, recibió la vista. ¿Te das cuenta? Tenemos un padre que, tenemos un hermano. ¿Jesús es nuestro hermano o no es nuestro hermano? ¿Se avergüenza de llamarnos hermanos él? No. Dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él es nuestro hermano. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios también, pero se identifica en su naturaleza humana que adquirió para venir a morir en la cruz. Se identificó con nosotros como humano y Él se declaró nuestro hermano. Qué calidad de padre tenemos y qué calidad de hermano tenemos. Un padre misericordioso y un hermano misericordioso. Un Salvador misericordioso, un Señor misericordioso. Entonces, hermano, algunos de esos 20,000 cromosomas que cuando tu Padre Celestial te engendró en el cuerpo de Cristo, alguno de esos tiene que surgir en esa realidad de hacer que usted tenga un deseo de ser misericordioso. Debe haber nacido en nosotros algún cromosoma espiritual en el engendro que hizo Dios a través del Espíritu Santo cuando nos convertimos a Jesús, cuando vinimos y nos arrepentimos. Y Él nos hizo nuevas, ¿qué? Nacimos de nuevo para ser nuevas. Y en el engendro que Él pudo hacer para nosotros ser nuevas criaturas, alguno de sus genes espirituales tiene que ser el genes que reproduzca en nosotros la misericordia. Quiero que vaya a 2 de Pedro capítulo 2 versículos 3 y 4. Y para que usted le quede más claro esto todavía. Usted pregunta, ay, pero ¿cómo puedo yo tener la genética de Dios? No, eso no puede ser, pastor. Yo soy carne, yo soy hueso, yo soy sangre. Pero la Biblia le dice a usted que a usted lo engendró Dios como uno de sus hijos a través de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Para nacer del Espíritu y del agua, como dijo Juan 3, como dice Jesús en Juan 3, para poder nosotros ser nuevas criaturas. Capítulo, ¿qué les dije? Segunda de Pedro. Primera de Pedro, ¿qué? Bueno, gracias. Ahí ahora sí me ayudaron bien porque yo tomé la cita mal. Bueno, sí. Por medio de la cual los hizo preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando conocimos a Jesús, cuando vinimos a Él, cuando salimos y nos alejamos de la corrupción del mundo, es decir, del pecado, cuando comenzamos a vivir una vida diferente, a partir de nuestra relación con Dios, Él nos hizo participantes ¿de qué? Dígalo fuerte, ¿nos hizo participantes de qué? De su naturaleza divina. Entonces, ahí hay genética de Dios. Para que usted y yo desarrollemos, sí, los frutos del amor, de la misericordia, de la paciencia y de todo lo que tiene que ver con lo que Dios en sí es para cada uno de nosotros. Entonces usted tiene que decir conmigo, yo puedo ser misericordioso. Dígalo, yo puedo ser misericordioso. Es más, diga, yo debo ser misericordioso. Porque Dios puso su naturaleza en mí. Esa es una fuerte razón por la que nosotros como iglesia debemos ser gente misericordiosa. Tenemos un Padre misericordioso, tenemos un Jesús misericordioso y además se nos anima por la palabra del Evangelio que dice, sed pues
misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. A su nombre. Quiero ir a la segunda parte de la idea, es que la misericordia es algo que debemos desarrollar los creyentes. Dígale que está a su lado, debes desarrollar la misericordia. Y hay cosas que están ahí. Se dice que nosotros en la materia gris que llaman que tenemos en el cerebro, no hemos desarrollado la mayoría, todo el potencial que podríamos desarrollar si hiciéramos uso de esa materia. Hay genios en el mundo, ¿sí o no? Hay genios que han sido la excepción a todo el mundo. Son pocos que han salido por encima de todo el contexto común de la gente, porque nosotros no nos atrevemos a desarrollar las cosas. Entonces nos quedamos con lo que Dios nos dio, nos puso, pero a veces eso se quedó enano, se quedó sin desarrollo. Amén. Porque lo que no se usa se atrofia. Seguro que sí. Sí. Pues si quiere, hermano, amárrese el dedo meñique, ahí amárreselo ahí de alguna manera y no lo use y téngalo amarrado ahí unos 2 años, a ver si cuando lo suelta le va a funcionar. Se va a retraer el tendón, se le va a inmovilizar y cuando usted lo piense volver a mover le va a costar trabajo porque órgano que no se ejercita se atrofia. Todo lo que Dios puso en nosotros, si no lo desarrollamos, si no buscamos la manera de usarlo, no va a servir como debe servir. La misericordia hay que desarrollarla. Si Dios no puso esa genética de ser misericordioso, entonces hay que buscar cómo desarrollarla. ¿Cómo yo puedo abrirme paso para ser un hombre no solo que porte el gen de la misericordia, sino que lo desarrolle? ¿Cómo se desarrolla la misericordia? Mediante el ver actos de misericordia en otros. Yo no sé si algo de misericordia hay en su vida desde la infancia porque sus padres hicieron actos de misericordia con algún vecino, con alguna persona en medio de una crisis y usted vio que alguien vino a la casa llevado a buscar ayuda y su mamá y su papá, bueno, si era comida, fueron y buscaron por allá la cena y de pronto echaron mire, vecino, aquí hay una librita de arroz, hay unas papitas, Ay, perdone, es lo que le puedo dar. Y sus hijos estaban ahí mirando. ¿Usted cree que eso no es una enseñanza? Sin palabras. Sí. A mí no me olvida, yo no sé si mi esposa se acuerda, pero a mí Ruth me hizo una carta cuando tenía apenas había aprendido a escribir, puros garabaticos, pura cosita. Me hizo una carta que guardé en el bolsillo del saco de mi matrimonio. Ya no existe. Ni el bolsillo ni el saco. Ni la carta. Era pequeñita. Ella cogió un papel, escribió, lo dobló. Y yo no sé si me lo entregó, me lo echó en un bolsillo o me lo dejó con la mamá. No me acuerdo cómo llegó a mis manos, pero cuando lo abrí decía unas cosas tan lindas que llenaron mi corazón. Que me hicieron ver cosas que yo no veía como que las hacía, pero no le prestaba atención. Mi papá es un hombre de... ¿Cómo? Ella se acuerda, decía La vida de don Gilberto. Ese era el título de la carta. La vida de don Gilberto. Y ella decía que don Gilberto, su papá, era aquello, era lo otro, era
bueno, que ayudaba a la gente, que hacía aquello, mejor dicho, hermano, un poco de cosas en su infancia y en su inocencia que ella escribió porque me vio hacerlas. Me vio hacerlas. Y sin saber yo que estaba sembrando en ella una idea, un aprecio, una valoración a la vida de su padre. Cuando leí eso, me emocioné y también tuve que llorar de alegría. Porque por eso dicen por ahí que uno enseña todo el tiempo o lo bueno o lo malo. Estamos en continua enseñanza para los demás, algo bueno o algo malo. Pero afortunadamente en ese detalle fue algo bueno que ella pudo ver y luego expresar. Sus hijos y mis hijos aprenderán misericordia a través de lo que ven. Hermanos que están empezando a venir acá a la casa de Dios, ustedes están aprendiendo hoy a hacer misericordia cristiana cuando están diciendo que este es el mes que vamos a emplear para ir a hacer cosas misericordiosas a la gente. ¿Ya? Y usted se va a pegar a esa idea y se va a pegar a ese amor, a esa misericordia como hombre o mujer de Dios, porque usted está viendo que hay una iglesia que piensa y que quiere hacer algo por alguien. Así crecemos los hijos de Dios, viendo cosas y aprendiendo cosas de quienes van adelante de nosotros y nos pueden mostrar el derrotero a seguir como hijos de Dios. La misericordia se aprende viendo. La misericordia se aprende viendo a Dios que hace misericordia, viendo a Jesús hacer misericordia, aprendemos. Quiero terminar mostrándoles Lucas capítulo 10. Es que Jesús encontró a una gente en su ministerio que ni rajaban ni prestaban el hacha. ¿Quiénes eran esa gente que ni rajaban ni prestaban el hacha? ¿Cómo se llaman religiosamente esas personas que Jesús encontró con las que tuvo tantos choques? Se llamaban los fariseos. Conocían la ley, sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. Y cuando vino uno que hacía lo que ellos no hacían, lo criticaron. Lo criticaron a morir. Y preguntaban por qué aquello, por qué lo otro. A los discípulos. Siempre pasa esto, hermano. Sabe que cuando Jesús recibió a Mateo en su casa y comió con él, era un publicano aborrecible. Mateo era un publicano aborrecible. Jesús estaba a la mesa comiendo con el publicano y sus discípulos, y los fariseos pasaron y vieron. Y enseguida llamaron a algunos de sus discípulos: oiga, ¿por qué vuestro maestro come con esa gente? Y siempre va a encontrar usted gente que le dice que no vienen al pastor, no le vienen a decir nada al pastor, no le vienen a preguntar al pastor, no le vienen a cuestionar, mandan a otro. Ole, ¿y por qué su pastor se pone corbata? ¿Por qué ese man se las tira de tan pinchado? Buscándole a usted una respuesta que pronto ni la tiene. Porque a veces los fariseos eran tan faltos de personalidad que en vez de ir ellos mismos a hablar con Jesús, cogían a los pobres discípulos a preguntarles y a juzgarlos y a sacarles información que ellos no podían dar de una manera tan completa. Así pasa en la iglesia. Dígale al pastor que mire lo que está pasando allá. El día que una hermana, pastor, toca que le diga a la hermana fulana que lo que hizo allá en el hospital, eso es vergonzoso, eso ella dijo, ella no sé qué. Y le dije yo, ¿y qué dijo? Dijo esto y esto y aquello, y lo otro y lo otro. Le dije, ¿usted la escuchó bien? Dijo, sí. Le dije, ¿y usted por qué no va y habla con ella, que fue la que de primera mano escuchó? No es que si yo voy, yo de pronto digo algo que ella no dijo y que yo meto la pata. Es que la Biblia dice que nosotros debemos exhortarnos unos a otros.
Y no es traerle al pastor todo para que luego averigüe lo que no se dijo. Y si el pastor le dice, hermana, que usted dijo, y apenas pastor, pero a mí, yo eso no lo dije nunca. Llámeme a la hermana que dijo que yo había... Y se arma semejante chicharrón. ¿Sí? Hay que ser un poco más de personalidad. Preguntémosle al pastor por qué, no mande preguntar con nadie, hágale frente a la cosa, y esa es la personalidad que le agrada a Dios. Y entonces los discípulos estaban atacados por esto, pero Jesús estaba pilas y él conoció lo que estaban estos tipos diciendo. Y los trancó, salió al paso. No, señores, es que yo no vine a buscar aquí sanos, yo vine a buscar fue los enfermos. Yo vine a llamar pecadores al arrepentimiento, yo no vine a buscar a llamar gente santa para que venga al reino. Los santos no tienen necesidad, los pecadores sí. La razón de que ese hombre esté aquí, es porque yo tengo misericordia de él. ¿Ah? Amén. Vayan y aprendan, les dijo Jesús, lo que significa misericordia. Vayan y aprendan qué significa misericordia. Ellos sabían, pero el Señor los avergonzó. Vayan y aprendan. La misericordia se aprende. Y mire, Jesús está viendo esto que usted y yo vamos a mirar rápidamente. La Biblia dice en el capítulo 10, versículo 25, la historia del buen samaritano. La conocemos, ¿no? ¿Conocemos la historia del buen samaritano? Claro que sí. Claro que sí. Y la pregunta que hace Jesús al final es, ¿cuál de estas tres personas cree usted que fue el prójimo? Y el tipo contestó, pues el que hizo misericordia. El que hizo misericordia. Amén. Eso dijo Jesús en su resumen. Entonces el Señor le dijo, vaya y haga lo mismo. Haga lo mismo. Bendito sea el Señor. Pero él queriendo justificarse, dice la palabra, respondió Jesús y dijo, un hombre vivió esta experiencia y contó la experiencia y pasó lo siguiente, dijo Jesús, dijo, bueno, el tipo estaba tirado allá a la vera del camino, estaba moribundo, ¿sí? Lo habían atracado unos ladrones en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, allá estaba. Pero pasó un sacerdote, amén, pasó un sacerdote y lo vio. Y pasó de largo, ¿verdad? Y luego detrás del sacerdote pasó ¿quién? Un levita, otro hombre espiritual. Y también ¿qué? Pasó de largo. Pero sí lo vio, los dos lo vieron y pasaron de largo. Pero un samaritano, ¿sí o no? Pero un samaritano, y versículo 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Quiero que mire los pasos que hay que hacer cuando usted quiere ser un hombre, una mujer de Dios practicante de la misericordia. Número uno, usted y yo tenemos que ver la necesidad en la persona. Número dos, tenemos que acercarnos a la persona. Número tres, tenemos que hacer algo por esa persona. Número cuatro, hay que poner lo que tenemos a los intereses de esa persona. El carro, la moto, amén. El caballo, el burro, la bicicleta. Para ver cómo ayudamos a esa persona. ¿Y qué otra cosa había que poner? Dinero. Dinero. Si hay que poner dinero, debemos poner dinero para ayudar a esa persona. Porque el samaritano lo vio. Número uno, se acercó. Número dos, sí, sacó vino y aceite que llevaba en su morral, le ungió las heridas, los suavizó, se las vendó,
Bendito sea el Señor. Y luego cogió su cabalgadura y montó al herido en su caballo y lo llevó a la ciudad y lo entregó al mesonero, al hospital, en fin, al puesto de salud. Lo llevó y dijo al mesonero: cuídamele, y todo lo que se gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hay que regresar otra vez a ver cómo sigue esa persona a la que le estamos haciendo ese acto de misericordia. Esos son los pasos, hermano, que se deben dar cuando de practicar la misericordia se trata, porque somos hijos de un Dios misericordioso. Y siempre va a haber a la vera del camino, siempre va a haber en su barrio, en su cuadra, en su ciudad, en algún lugar por donde usted se vaya moviendo en esta vida, va a haber una persona maltrecha, un herido por el pecado, un herido por el dolor, un huérfano, una viuda, alguien que está pasando por las duras y las maduras de la vida. Y usted y yo no estamos aquí como iglesia para ser indolentes, sino para decir, como Jesús dijo: ¿qué quiere que haga por ti? Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude a entender que si somos una iglesia triunfante, seremos una iglesia triunfante en Sabana de Torres, pero si hacemos misericordia. Vamos a entregar lo que podemos entregar a Dios para involucrarnos, para identificarnos. Tal vez usted diga: yo tal vez no puedo ir, pastor, cuando usted vaya a llevar la ayuda de alguien, a orar por alguien. Pero tranquilo, si yo no voy, aquí está lo que yo puedo hacer. El Señor lo bendecirá. Vamos a agradecerle a Dios por su misericordia. Vamos a ponernos de pie y vamos a salir de este lugar conscientes de algo muy importante, que se nos ordena. Escuche, no se nos pide, no se nos ruega, se nos ordena. ¿Y cuál es la orden? Sean pues misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Vamos a ver mucha gente que podemos ayudar a nuestro alrededor. Y yo sé que podemos hacerlo. De pronto alguien, ay, que no tengo trabajo, que estoy necesitado, que bueno, tal vez pueda darle algo de ayuda para un día de comida, pero si usted sabe que por allá están buscando una persona para hacer algo en un restaurante, en alguna parte, oiga, por allá en tal parte, vaya que por allá están buscando. Usted le dice: mire, yo escuché que, y ya con eso usted está haciendo algo de misericordia. Vamos a decirle al Señor esa canción linda: tu misericordia es más grande que los cielos, más grande que la tierra. Y vas a decirle esto: tu misericordia me enseñó a vivir. Diga: tu misericordia, Señor, me ha enseñado a vivir. Aleluya.